Buenas tardes a todas, queridas amigas. Estamos acá una vez más para crecer con Torah. Seguimos creciendo, Baruch Hashem. Torah es infinita. Hoy el título que traemos se llama El viaje de la vida. El viaje de la vida, que como estaban diciendo, ¿de qué vamos a hablar hoy, verdad? Si tu vida fuera un viaje, piensen un poco, a qué velocidad viajarías? ¿Rápido? ¿Lento? O la verdad no lo sé. ¿A qué lugar te estarías dirigiendo? Tal vez estarías viajando sin rumbo. ¿Viajas sola? ¿Viajas acompañada? ¿Te pararías a ver el paisaje? ¿Sería un viaje de disfrute o un viaje de quejas? ¿De realizaciones? ¿De aprendizaje o de aburrimiento? En ese viaje quisiéramos volver al punto de partida para verlo una vez más, volver a repetir el viaje, los lugares interesantes y también los de dificultades o no, o lo dejamos para atrás y solo miramos adelante. Pararías varias veces y tal vez en algún momento dudarías si seguir. ¿Cómo sería tu viaje? Para material para pensarlo. Hasidut explica que la vida es un viaje con diferentes etapas. Ya el inicio de la vida empieza con un viaje, el viaje de la Neshama. La Neshama viene al mundo y eso es un viaje. Sale del mundo espiritual de las Neshamot, de las almas, y viene para acá, tremendo viaje, ¿verdad? En esta parashá, la parashá Masé, que vamos a leer, una de las parashot que vamos a leer esta semana, cuenta que antes de entrar en la tierra de Israel, Moshe escribe sobre el viaje, o mejor diciendo, dice los viajes que el pueblo de Israel hicieron cuando salieron de Egipto hasta llegar a Israel. Y Dios dijo que registrara los nombres de los puntos de partida, de las varias etapas, que escribiera acá tiene este nombre, acá tiene este otro nombre, ¿sí? Y lo llama como los viajes. Son nombres de las paradas, en verdad, donde se detuvieron a acampar. Dice viajes en plural porque fue hecho en etapas. Ok. Pero ahora les pregunto algo. Si yo me compro un pasaje, por ejemplo, me quiero ir a Nueva York, ¿sí? Pero me conviene comprar porque, digamos, a veces sale más económico comprar con paradas, no con escala. Entonces me dicen, bueno, este sale más económico, pero tiene escala en Miami, por ejemplo, o donde sea. Tiene una escala o dos escalas. ¿Qué digo yo? Yo digo, me fui a mi viaje. ¿Cómo lo nombro? ¿Fui a mi viaje? ¿Viajé a Nueva York? ¿O digo los viajes que hice? No, hablo del viaje porque a mí me interesa llegar al punto de destino. Las paradas no me interesa el punto de destino, ¿sí? Pero acá, cuando se relata en la Torá que los viajes del pueblo de Israel, no dice un viaje, porque el viaje realmente fue de Egipto hasta Israel. ¿Para qué dice los viajes? Porque esas paradas no son paradas como cuando uno toma el avión y hace la escala y uno ni le gusta que está haciendo escala porque hay que perder más tiempo, pero como es más económico lo hace. Pero acá no se trata de eso, acá que cada parada tenía una cosa especial. Tenía un aprendizaje, tenía un desafío. Cada parada era algo y salir de una parada a la otra era un viaje de ascensión, un viaje de superación. Entonces, por eso se dice los viajes que el pueblo de Israel hizo cuando salió de Egipto. Y al final llegamos a Israel, pero se llaman los viajes. Muy bien. En el sentido metafórico, nuestras vidas también tienen etapas, como un viaje con muchas etapas, muchas escalas, y cada etapa es muy importante. Una no es menos importante que la otra. Hoy vamos a analizar el hecho histórico primero,
El hecho histórico, ¿qué pasó con los viajes que el pueblo judío hizo y cómo ocurrió? Y también ¿cómo se dice? Lo vamos a estudiar sobre nuestro viaje de la vida, cómo Hasidut explica eso, y vamos a ir haciendo algunas comparaciones. Muy bien, vamos primero a empezar con el hecho histórico. Entonces, cuando Dios le dijo a Moshe que registrara en la Torá los nombres de cada estación, la palabra que utilizó fue viaje y no utilizó campamento, porque donde están parados es el campamento. Entonces dijo, bueno, registra los viajes, en vez de decir registrar los campamentos, que tendría más sentido decir registrar dónde acamparon, ¿no? Y acá no, acá se da énfasis desde dónde viajaron. ¿Por qué? Porque el objetivo es avanzar. Y campamento sugiere que estamos estáticos y viaje sugiere un avance. Entonces, por esto se utiliza la palabra, estos son los viajes y no decimos, estos fueron los campamentos. Próxima pregunta. Dice así, ¿por qué la Torá registra ese itinerario en el desierto? ¿Para qué tenemos que saber, salieron de acá y fueron para acá? Son 42 lugares. ¿Para qué tenemos que saber los nombres de cada lugar? Y hay varias respuestas. La primera de ellas es para que las generaciones posteriores, o sea, nosotros, la descendencia, ¿no? No dijera, ah, bueno, estuvieron 40 años en el desierto, pero seguramente que estuvieron en un lugar así habitable, regiones que son mejores, ¿no? Unas que las otras, estuvieron en, porque habían tribus nómades también que vivían, o sea, no necesariamente uno va a decir, no, entonces no fue un milagro, así como las otras. Me refiero milagro poder sobrevivir en el desierto. No, hubieron otras tribus nómades que también sobrevivieron, pero ellos estaban en lugares más habitables, lugares a donde habían algo de vegetación, había agua, habían cosas así, pero no. La Torá registra para que sepamos que cada uno de los 42 eran desiertos. Eran desiertos completamente inhabitables para un ser humano. No había agua, no había vida vegetal, no había nada. Para que sepamos que realmente nuestra sobrevivencia fue milagrosa. ¿Y para qué tenemos que saber eso? Para implantar la emuná en nuestros corazones para que nosotros, la descendencia de toda esta generación, que somos nosotros, tengamos ya dentro de nosotros esa emuná. Así como Hashem los salvó y los protegió, así Hashem hace con todo el pueblo generación tras generación. Segunda respuesta, ¿para qué está registrado? Para registrar la bondad de Hashem. ¿Cómo se expresa la bondad de Dios acá? Porque es cierto que tenían que caminar 40 años, pero tuvieron paradas y pudieron pasarla mejor, si podemos decir así, ¿no? El primer año fueron 14 paradas. El año 40 tuvieron 8 paradas y por 38 años, son 40 años, ¿no? Por 38 años tuvimos 20 paradas, de las cuales una de ellas en Kadesh fue por 19 años. Y las otras 19 fueron 19, una por año. Quiere decir que acá estamos viendo la bondad de Hashem que nos dejó, por más que estamos deambulando por el desierto, pero tuvimos un lugar a donde pudimos por lo menos descansar un poco de tanto vagar por el desierto. Y la tercera respuesta, para la cual preguntamos por qué está registrado el itinerario, era para mostrar que había un plan definido, un plan espiritual definido. ¿Cuál era ese plan? ¿Para qué tanto viaje? Era el tiempo que se necesitaba para curar las enfermedades espirituales y morales del exilio en Egipto. Hoy en día se habla mucho que las enfermedades tienen que ver con la parte emocional, la parte espiritual, que todo es una cosa en conjunto. Y a veces uno puede sanar
lo espiritual y eso afecta a lo físico también, está todo relacionado. Y acá ya la Torah dice para curar las enfermedades espirituales del pueblo. Muy bien. Vamos a analizar ahora el concepto de la velocidad del viaje. Una de las preguntas que hice al principio es, ¿con qué velocidad harías, si tu vida es un viaje, cuál es la velocidad que usas? Ves que hay gente que siempre está apurada, apurada, no tiene tiempo para nada, y otros que toman la vida con más tranquilidad. ¿Cuál es la velocidad? ¿Cuál es el tema de velocidad acá? Cuando empezamos la clase, alguien dijo, no puedo creerme que ya pasó una semana. Parece que la vida va más rápido. Hay un tema de velocidad acá. Y ese tema que sentimos realmente existen muchas explicaciones, ¿no? Hay científicas, hay muchas, ya escuché varias explicaciones, pero una de ellas espiritualmente es porque se aproxima la era de Mashiach. Y entonces el tiempo sí se siente más rápido. Entonces vamos a ver un poquito el tema de la velocidad. La velocidad de viaje. En el último siglo venimos perfeccionando el arte de poder viajar a alta velocidad. Recuérdense que antes nuestros antepasados iban en burro, ¿no? Hablamos del shur del burro. Iban en caballo, no había mucha velocidad en el viaje y todo está relacionado. Los avances, los avances científicos, tecnológicos, están todos relacionados con la época que estamos viviendo, la época en términos universales, la época de Mashiach. Todo tiene que ver con eso. Entonces vamos a ver un poquito en la parte histórica. Hace 132 años, Carl Benz patenteó un vehículo motorizado con tres ruedas hace 132 años. Un poco después, en el año 1906, los hermanos Wright patentearon el aeroplano. 1906. Hoy tomamos el avión así como nada, ¿verdad? De ahí para adelante solo avanzamos en esto. Viajes en barco se demoraban días. Y no hace tanto tiempo atrás, hace un poquito nomás de tiempo, ¿no? Ahora, por avión, uno lo hace en horas y mucho más para el futuro. Como los tubos que uno puede leer sobre eso, los tubos de alta velocidad, como el tubo de Elon Musk Hyperloop. ¿Cuál es ese tubo? Es un sistema de transporte basado en cápsulas dentro de túneles de baja presión. Fue creado en el 2014 a una velocidad de 1.223 kilómetros por hora. Llevaría pasajeros de una ciudad a otra en menos de 45 minutos. Es cierto que es futurista, todavía es una teoría, pero ya existe. Así que cuando ya existe de alguna manera, ya no va a tardar mucho en que esto ocurra de verdad. Pero ¿a dónde vamos con tanta velocidad? ¿Dónde vamos con tanta velocidad? ¿No? Instancias de la Torá que los viajes fueron acortados. Vamos a ver qué dice la Torá sobre eso. Eliezer, el sirviente de Abraham, viajó de Canaán a Harán para buscar una esposa para el hijo de Abraham, para Isaac. Y dice la Torá que hizo la distancia de 3 días a pie, en esa época a pie, la realizó en un solo día. Podríamos preguntar por qué. ¿Cuál fue? ¿Para qué hacer un milagro? ¿Qué? No puede caminar 3 días. Que camine tres, ¿para qué tiene que caminar uno? No, Dios hizo un milagro porque cuando llega el shidduch de la persona, cuando llega el momento de que una persona encuentre su basher, su persona que le corresponde, ¿no? Su alma para casarse, bueno, ese tiempo es un tiempo ahí, llegó, no, no se puede atrasar ni adelantar. Entonces había llegado el momento, por eso Dios hizo este milagro que fuera un día en vez de 3. Número 2, de la Torá, personas que Dios movió el tema de la distancia, cortó la distancia.
Cortó la distancia que dice que fue más veloz, ¿no? Entonces la distancia se acortó para Jacob cuando fue de Beersheba a Harán también para buscar una esposa. La misma cosa. Otro episodio más, el propio viaje en el desierto, algo muy interesante. La primera parte parecería que el pueblo judío estaría andando de una velocidad expreso, muy rápido, porque dice el Pasuk, dice el texto de la Torá, un viaje de 11 días que fue de Joreb a Kadesh Barnea, Rashi dice que lo hicieron en 3. Lo que demoraría 11 demoró 3. Ok, a pesar de este inicio, más adelante lo hicieron después de una manera extremadamente despaciosa, como que a una forma muy despacio. Quedaron 40 años vagando en el desierto. Parecería entonces que hay dos opciones en la salida de Egipto, o ir súper veloz, que Dios hace un milagro, o ir demasiado lento. ¿Por qué? ¿Por qué existen? No, no hay una opción normal acá. ¿Por qué es así? Porque primero, si muy, muy rápido, súper rápido, Dios nos hubiera puesto en Israel sin demora. Sí, Dios puede todo, ¿no? Podría haber acortado la distancia y llegáramos en unos días, no 40 años, ¿no? Pero algo estaría faltando. El importante proceso del crecimiento personal. Y acompañado a eso, la búsqueda profunda del alma. O sea, los judíos tienen que aprender un montón de cosas ahora por esto del despacio y de los 40 años. Necesitaban un periodo de transición. Necesitaban ese tiempo para cambiar de hábitos. Todos los hábitos que tuvieron más de 200 años en esclavitud. Necesitaban procesar, internalizar todo lo que aprendieron en el monte Sinai. Dios dio la Torá, pero ellos tienen que asimilarla, hacer parte de ella la Torá. Lo tenían que hacer por su propio esfuerzo. No serviría un viaje expreso. Ah, que Dios te lo va a hacer por vos. No, Dios te está dando todo ese tiempo para que vos lo hagas. Para que lo hagas, o sea, que cada uno lo hiciera de su propio esfuerzo personal. El Baal Shem Tov explica que los 42 viajes representan las etapas de la vida, que también tenemos que pasar. ¿Cómo las vamos a pasar? Depende de nosotros, pero estas etapas están. Nosotros elegimos de qué manera. Como dijimos antes, es un viaje de disfrute, un viaje de realización o de aburrimiento, de queja. ¿Cómo nosotros la vamos a pasar? Depende de nosotros. Volviendo al viaje en el desierto, el propósito de recibir la Torá y de llegar a la tierra de Israel era para realizar esta fusión entre lo físico y espiritual, como ya lo tratamos en varias clases, ¿no? De unir lo material con lo espiritual y con eso hacer una morada para Hashem en este mundo. Todo el punto es que sea nuestro trabajo, porque si Dios lo va a hacer por nosotros, de nada sirve. Y para que sea nuestro trabajo se necesita trabajar. Perdón, repetición de la palabra. Se necesita trabajar y hacer un trabajo interno y para eso se necesita tiempo. Y nosotros vivimos en la era de la rapidez. La atención de las personas duran segundos. Escuché el otro día un tema en un grupo de amigos que estaban tratando un tema jóvenes, ¿no? El tema de esto de los videos cortitos y todo eso, porque no pueden ser largos porque nadie aguanta. Y chicos que están adictos con el TikTok, que son los mensajes muy cortitos y que vas cambiando, 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 mensajes bien cortos, la atención es o sea, no tenés mucha atención, es como que no tenés paciencia para esperar un desarrollo. Entonces, la gente que está adicta a esto son personas que hoy en día tienen mucha dificultad en poder ver una película de una hora y media, porque es muy larga.
Y es terrible eso, porque quiere decir que no pueden mantener su atención por tanto tiempo. Es la era de la rapidez. Tiene sus lados positivos y sus lados no tan positivos. Nos acostumbramos con el microondas, todo rápido. Les cuento algo chistoso. Yo compré hace unos meses una cosa para poner encima del fuego, una parrillita que se para tostar el pan. Conocerán, muy sencilla, ¿verdad? Y entonces, al poner, un poco no entendíamos como que, ¿por qué tarda tanto? Estamos acostumbrados a poner en el microondas, que son segundos, pero eso no tarda mucho, pero tardará un minuto, unos 30 segundos, después otros 30 segundos, pero eso ya es mucho, ¿entendés? Porque hay que dar vuelta y vuelta y vuelta, nos acostumbramos de otra manera. Bueno, para ver cómo está nuestro chip, ¿no? Cuando agarramos el celular o la computadora y principalmente la computadora, ¿no? Y de repente tarda en abrir, tarda, ¿no? Ay, ya tardó. ¿Qué es lo que tarda? En verdad son segundos. Cuando no responde al toque, ¿no? Entonces, también así, yo tenía un celular bueno, digamos, ¿no? Para mí funcionaba. Bueno, mis hijos me quisieron comprar un celular de regalo, me compraron uno mejor y me dicen, ¿viste, mamá, cómo va rápido? Dice, o sea, era una diferencia de, no sé, segundos, 3 segundos. Yo ni me di cuenta, pero esta cosa de la rapidez es muy valorada hoy en día. Entonces todos están apurados. ¿Quieres hacer un trabajo? ¿Pides que te impriman algo? No, tiene que ser para ayer, decir, no, no para mañana, para ayer. Pero hay cosas en la vida que no se puede hacer apurado. Imposible. Construir relacionamientos, confianza, amistad, no se hace rápido, porque simplemente tarda. Es porque tiene que tardar. ¿Cómo puedo construir una amistad buena, fuerte, rápidamente? Te conocí, bueno, ya, mañana somos mejores amigas. No, no es así. No es así. Está el llamar, el escuchar, el compartir, ¿verdad? Y con el tiempo se va fortaleciendo. No adelanta querer hacer rápido porque no funciona. Bueno, hacete un Facebook y tenés miles de amigos, pero son amigos de verdad, esos son amigos de mentirita. Entonces, hay que saber que ciertas cosas llevan su tiempo y la velocidad despacio es bueno en estos casos. También pensando en nuestro viaje de la vida. Hacer un viaje tan rápido, o sea, vivir una vida tan acelerada, nos deja a nosotros sin poder disfrutar de los detalles del viaje. Los detalles, cosas chiquitas, cosas lindas, un paisaje, un nieto, un sobrino, una hermana, no sé, compartir algo chiquito, que para eso tienes que tener la paciencia de, de llevar las cosas con más calma. Pero si estás mirando el reloj todo el tiempo, ¿cómo me disfruto un café contigo si estás en 2 minutos me voy? No, no hay, no podés hacerlo, ¿no? Entonces, hay que tener ese tiempo para apreciar también. Por otro lado, dijimos las desventajas también de esto de la época, de la rapidez y todo eso. Por otro lado, dice Rebe, tan sabio, dice así, por algo vivimos en esta era. Ok, no podemos ir contra la corriente, todo va más rápido, como dijimos. Hoy en día agarramos el auto y parece que el auto es veloz y nos lleva a nosotros a, no sé, me voy al otro barrio, no sé, a zona norte, me tarda 20 minutos. Me parece bárbaro porque no voy con burro ni con caballo, ¿no? Pero quién sabe, mis nietos, bisnietos van a tener un auto más veloz, sin ruedas, qué sé yo, porque esas cosas van a ir surgiendo cada vez más. Entonces, esto es un hecho, no podemos ir contra este hecho. No, no me gusta. No voy a comprar auto, voy a andar en caballo. No, no tiene sentido. Entonces, es un hecho. Entonces, la pregunta es, si nosotros nos tocó vivir
en esta generación, que todo es acelerado, por algo es. Por algo es. ¿Para qué es? Dice Rebe, por 2000 años de exilio, hemos tomado una ruta muy despaciosa y tortuosa. ¿Por qué? Porque estos años de exilio fue todo muy despacio y sufrimiento y dificultades, ¿no? Era difícil todo, el mundo entero caminaba más despacio. Fue muy largo, dice, fue muy largo, pero ahora ya lo terminamos, dice Rebe, ya está, ya se terminó esa etapa. En retrospectiva, somos gratos por este viaje, bueno, gracias a Shem, pero fue agotador y ya está, es que como que ya terminó, ya llegamos en un punto donde ya no hay beneficio ir despacio en términos de espacio para vivir una vida judaica, una vida, poder hacer las cosas como uno le gustaría, ¿no? Aprender más Torah, podemos hacer por Zoom, ¿no? Si no, imagínense, hasta que voy a la clase, que a veces costaba más, tardaba más. No, hoy en día hay gente que tiene mucho más clases justo porque entra por Zoom. Y entonces, esta es una gran ventaja de la rapidez, de la velocidad de las cosas, porque hoy en día la cosa puede, ese es el beneficio. Es como Rebe dijo, bueno, ya está, la etapa de despacio, donde iba un Rebe, iba un rabino, iba de ciudad en ciudad a hablar algo de Torah, porque nadie sabía, y tenían que esperar hasta que el rabbi iba a llegar a la otra ciudad. No, hoy en día no hay eso. Hoy en día está tan globalizado, se viaja, se entra en Zoom, hay tanta gente más, mucha oferta, ¿no? Entonces es porque hay más rapidez. Esta es la parte positiva, que va de acuerdo a que ya está, que el trabajo, la boda, el trabajo que teníamos que hacer con la velocidad de espacio ya terminó. Ahora nos toca la velocidad, porque esto podemos hoy en día hacer las cosas mejor. Hay más facilidades para hacer las cosas. Uno quiere ir a la mikve no es más fría como antes. La mikve tiene, ¿cómo se dice?, calefacción, tiene agua caliente. ¿Quieres comprar kasher? No hace falta llevar el pollo hasta el rabino que te haga la shejitá. Te vas a una carnicería kasher y le decís, ¿cómo quieres que te corte la carne o el pollo? Es más veloz esto, es más fácil. Entonces, dice Rebe que esto es porque ya estamos realmente justo antes de la llegada de Mashiach, todo este proceso de rapidez. Pasamos ahora a otro tema dentro de lo mismo, pero otro aspecto. Rashi explica el relato de estos viajes. ¿A qué viene a hacer eso? ¿Qué representa contar todos esos viajes para que nosotros nos enteremos dónde pasamos 42 lugares, ¿no? Dice también el Midrash, dice, que es comparado todo eso con un rey que tenía un hijo que estaba enfermo y le llevó a este hijo a un lugar para que se curara. Y el hijo se curó, Baruch Hashem. Y entonces en el camino de regreso, el papá le dice, aquí, hijo, en este lugar donde nos sentamos y descansamos. Aquí en este otro lugar donde tuvimos frío, donde no, también nos refrescamos. Acá, en este lugar, a donde tuviste dolor de cabeza. Estas tres cosas, hoy no la vamos a entrar en detalle, queda para otro momento, pero es muy profundo. Hay mucho Hasidut, Kabbalah en esto. ¿Qué quiere decir dolor de cabeza? ¿Qué quiere decir descansar? ¿Qué quiere decir refrescarse? Pero no importa. La idea general es que el papá vuelve y le cuenta al hijo, acá pasó eso, acá pasó aquello, ¿no? Y acá nombrar los nombres de los viajes o de los campamentos, ¿no? Donde uno acampó, ¿qué significa recordar qué pasó en cada lugar? Acá fue un momento difícil, acá fue un desafío, aquí, o sea, cosas, la verdad que tuvimos muchas, a varias negativas incluso en esos 42 viajes, ¿no? Entonces, dice la Torah, ¿para qué recordar eso? ¿Para qué uno quiere recordar?
cosas, traumas difíciles, justo ahora que vamos a entrar en la tierra de Israel. Ahora que vamos a entrar a la tierra de Israel y que todo lindo, como que esta vida nueva, ¿no? Como cosa nueva, ahora nos vamos a recordar en esta parada. No creyeron en Hashem. En esta parada le desafiaron a Dios. A ver si Dios no puede mandar comida acá. A ver si hubieron paradas difíciles. Para eso queremos recordarnos todas las cosas feas que pasamos. Entonces, el propósito de todo este recuerdo, que llamaríamos una terapia grupal para todo el grupo, recordar de cada lugar, es volver a experimentar esto, pero de otra manera, verlo como una trampolín para un crecimiento. Si nosotros caímos aquí, nosotros pecamos, nos transgredimos, le desafiamos a Dios, sí, pero después hicimos teshuvá. Aprendimos algo con eso, de un viaje a otro fuimos aprendiendo. Y es lo que Hasidut explica, que cada caída viene, ¿para qué? Para facilitar un mayor crecimiento. Como un chico que salta o alguien que salga del trampolín, primero tiene que ir para abajo para después subir. Entonces, es para resignificar esos momentos que nos pasaron cosas difíciles. Darse cuenta que a veces pasa algo malo, que uno lo ve como malo, pero en verdad es para algo mejor, para algo, para aprender, para para cambiar, ser una persona diferente. A veces una persona pierde un empleo y después puede conseguir algo mejor o puede aprender desde esto, ¿por qué lo perdí? Capaz con eso el próximo me cuido y no lo voy a perder. Está el cuento de la vaca tan famoso, que una persona tenía una vaca que le daba todo, todo, le daba leche, hacían queso, vendían, con eso compraban huevos y toda la familia vivía, eran muy pobres, pero tenían esa vaca. Un día la vaca murió y dijeron, ¿y ahora esa familia se va a ir a la quiebra total? Ahora, ¿cómo van a hacer? Bueno, ya que no tenían la vaca, se juntaron todos alrededor de una mesa, los hijos, los papás, la mamá, y ahora, hijo, ¿qué podemos hacer? Ah, bueno, yo sé hacer arreglos de flores, ¿sí? Ah, a mí me gusta cada uno otra cosa que le gusta. Me gusta arreglar las cercas cada uno hizo otra cosa que no pensaba, pues estaban muy acomodados con la vaca y ahora cada uno empezó a hacer su trabajo, tuvieron éxito y dejaron la pobreza y prosperaron. La vaca era algo muy cómodo, ¿verdad? Y pensaron que fue el fin del mundo, pero gracias a eso tuvieron otro futuro, ¿no? Otro porvenir. Entonces, resignificar es muy importante, ¿no? Parar, detenerse. Habíamos preguntado en el viaje, ¿parás o solo vas adelante? De vez en cuando hay que parar, mirar para atrás, resignificar, entender, aprender, ¿sí? Entonces, justo ahora, antes de entrar en la tierra de Israel, después de un arduo viaje, el pueblo pudo reexaminar estas bajadas, ¿sí? Y aprender para estar preparados para entrar. Así es la analogía del hijo con el rey, ¿no? El rey con su hijo, que le decía, mira, acá fue que hicimos eso, acá hicimos lo otro, para recordarse, hay que recordarse, no olvidar, al contrario, recordarse. Poder resignificar y reencuadrar es muy sanador. Y esto no estoy leyendo un texto de psicología actual, estoy leyendo Hasidut de la Torá. Increíble, a veces me sorprendo mucho porque el lenguaje incluso el propio Torah dice resignificar y reencuadrar en la parashá que estamos leyendo. Cuando tomas el tiempo y el esfuerzo para mirar lo que pasó, al final te empoderás, decís, wow, todo eso yo superé, todo eso pude, mira, todo eso Hashem me ayudó. Entonces ahora hoy soy otra persona, está bueno resignificar. Piensa en momentos difíciles y desafiantes. Ahora piensa que justo eso
fue lo que te empoderó. Hoy eres esta persona. ¿Por qué? Porque pasaste por A, B, C, D, por diferentes cosas. Y cuando uno pueda percibir que muchos de estos fracasos que pensamos que fueron fracasos, en verdad se transforman ahora en éxito. En este momento podemos adquirir un tipo de inmunidad, dice la Torah, inmunidad a qué? A un próximo desafío. No quiere decir que tal vez sea difícil y pueda ser complicado, pero ya tenemos una visión re importante. ¿Sabes cuál es? Que todo es pasajero. Esto también va a pasar, porque ya sabes el secreto. Va a pasar y cuando pase vas a decir, Baruch Hashem, que lo pude, que como pude, lo podré, como Hashem me ayudó, me ayudará. Y ese secreto está bueno saberlo. Bueno, hasta acá vamos hoy para no estirar mucho la clase. Pero ese es el viaje de nuestra vida y que tengamos un viaje hermoso, lindo, acompañada, siempre acompañada de las amigas, de la familia, haciendo cosas de disfrute, realizaciones. Y cuando no nos va bien, bueno, sabemos que también es pasajero y aprenderemos de eso y saldremos adelante otra vez más. Besrat Hashem, en esta era de rapidez es la era de Mashiach. Baruch Hashem que tenemos el Zehut, el mérito de pertenecer a esta generación. Shabbat Shalom a todas ustedes.